Bien, ya pueden observar ustedes el material. Eh, Ahora tenemos solamente dos lecturas, una lectura canónica tradicional, es decir, una lectura donde solamente vamos a analizar prosa, bien, no hay imagen, no es una lectura mixta, y la siguiente lectura será una lectura dialéctica, ¿estamos de acuerdo? Entonces, para la primera lectura tenemos un tema polémico, un tema, digamos, que a muchos actualmente les parece de repente racional, lógico, aplicable al Perú, pero a otros no tanto. A otros les parece más bien eh, digo, pues no las políticas que se van a describir, políticas antidemocráticas, políticas antiderecho, políticas que van en dirección contraria al progreso para algunos. ¿Y por qué estoy dando este preámbulo a pesar de que sea un texto, digamos, en el que vamos a simplemente interpretar las ideas del autor, llegar a, digamos, esa conceptualización que nos quiere dar el autor sobre el tema, sobre las diferentes ideas que se agrupan, porque al ser polémico, como alguna vez ya te dije, tú puedes de repente, a partir de la posición que tomes, nublarte, apasionarte, cegarte y marcar una clave de repente equivocada, errónea, que no responde a la interpretación textual que nosotros debemos hacer de manera objetiva, según cómo el texto se esté manifestando. Por ejemplo, o sea, desde mi perspectiva, lo que manifiesta el texto no es adecuado. O sea, lo que se interpreta a partir de el autor, para mí no es correcto. Eh, digamos que para mí la interpretación del autor tiene un sesgo, pero yo no me puedo apasionar y yo no me puedo, digamos, amargar y, digamos, ir con ese apasionamiento a interpretar el texto y a marcar las claves, porque de repente lo voy a hacer de manera incorrecta. Yo en este caso tengo que limitarme a interpretar el texto de manera objetiva, tal y como sucede en la realidad del texto. Claro, de repente nos va a parecer que algunos textos interpretan la realidad de manera errónea, como te digo yo, me parece que ese texto lo hace, pero es un tema aparte que nos puede servir a nosotros para reflexionar, para debatir, sí, justamente también. Ese es el objetivo de habilidad verbal, pero para efectos de buscar la clave correcta, no, mis estimados. En ese caso, tenemos que limitarnos a interpretar objetivamente el texto. Luego, para argumentar, para debatir, para señalar, digamos, ideas que no te parecen correctas, sí, ¿no? Justamente ahí también vemos lo provechoso, lo productivo de habilidad verbal. Pero para las claves, por favor, hay que, digamos, de forma concreta, de forma sencilla, de forma coloquial, hay que hacerle caso a las ideas de el texto. Bien. Entonces, este primer texto trata acerca del régimen de sección de Nayib Bukele que permitió, digamos, que El Salvador se convierta ahora mismo, sí, ahora mismo, mientras la delincuencia ha ganado terreno en casi todos los países del mundo, mientras la delincuencia ha evolucionado, sigue, no con las estadísticas cada día para arriba mientras algunos países, algunas autoridades no saben qué hacer. Bien, en este momento, Nayib Bukele, pues, no, gracias a ese régimen de excepción, ha logrado que su país sea uno de los países más seguros, incluso cuando hace más o menos pocos años, ¿ah? 3 años, 3 años y medio, su país era uno de los más inseguros del mundo. Y aquí de repente viene a tallar el tema de, pero profesor, el Estado de Derecho, pero profesor, la democracia, ¿no? Bueno, desde mi perspectiva, a veces se tiene que ceder a algunas cuestiones para conseguir otras que van a beneficiar mejor a la sociedad.
Y bueno, en todo proceso hay errores, ¿no? Y eso lo voy a explicar también cuando esté interpretando el texto. Entonces, les voy a dar tiempo de 4 minutos, por favor, para que ustedes lean, interpreten bien el texto y marquen las claves correctas. Y luego pasamos ya a la lectura, a la interpretación y a corroborar las claves. Ya 4 minutos, mis estimados, son 4 y 8. 4 y 2 empezamos con este primer texto. Por favor, analízalo bien y marca las claves potenciales.
Bien, ya se cumplió el tiempo. Vamos a analizar entonces este primer texto. A ver un momento. Acá, acá, ya. Acá tampoco. Esto. Acá. Bien. A ver, nos dice el texto. La estrategia de seguridad que implementa desde marzo del 2022 el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en su propósito de luchar contra las pandillas que llevaron a ese país a ser uno de los más violentos del mundo, con una media de 106 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2015, ha generado diversas reacciones entre organizaciones internacionales por la adopción de medidas excepcionales para combatir el crimen organizado. Sin embargo, 7 años después, la nación centroamericana registra un promedio de 7,8 asesinatos por cada 100.000 habitantes, uno de los más bajos del mundo. Este hecho tiene a Bukele con una popularidad de casi el 90% y su estrategia de seguridad ha llevado a otros países de la región a abrir el debate sobre qué tan viable es adoptar el llamado modelo Bukele y cuáles serían sus riesgos. El Salvador instauró un régimen de excepción que ha conducido al arresto de más de 73.000 pandilleros, ya que permite a las autoridades detener a presuntos miembros de estas bandas sin un mandato judicial. Entonces, eso es lo que se entiende por régimen de excepción. ¿Qué cosa, profesor? ¿Qué se entiende por régimen de excepción? No es claro para mí. Bueno, al régimen en el que la defensa judicial, ¿no? La defensa, digamos, como derecho, de alguna otra manera, pues no queda un poco golpeada, sí, eso es cierto, ¿no? Porque ya no es que el policía necesite, pues, un mandato judicial, una sentencia judicial, bien, para que pueda detener a ciertas personas, ¿no? En este caso, se permite bajo el régimen de excepción que las autoridades, digamos, del orden detengan bien a quienes perciban como presuntos criminales. Y claro, después hay todo un proceso judicial normal y, digamos, entre comillas, común, ¿no? Pero en principio sí se debilita, digamos, un poco sobre todo la defensa, ¿no? La defensa en el plano del derecho. Eso quiere decir, pues, el régimen de excepción principalmente, según cómo se está entendiendo aquí. Ahora, claramente en este primer párrafo se ha señalado, digamos, no sé si para el autor o la autora, el logro positivo de Bukele. Fíjate tú, mira, en 2015, ¿cuántos homicidios tenía por cada 100.000 habitantes de El Salvador? 106 homicidios. Esto en el 2023, porque te dice 8 años después, no, perdón, en el 2022, 7 años después, te dice, la nación centroamericana registra un promedio de 7,8 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Oye, bajó casi 100 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Es un promedio muy bueno en cuanto, pues, ¿no? Al avance en la lucha contra la criminalidad. Y claro, o sea, de repente hay un debilitamiento en el Estado de Derecho, un debilitamiento en el derecho de defensa de los ciudadanos. Eso sí está claro, no hay que negarlo, es la verdad. Pero fíjate tú que está resultando positivo para el pueblo
El Salvador, donde se había instalado un caos, digamos que nosotros parecemos que vamos en ese camino, en donde las pandillas controlaban casi todo el país, por no decir todo el país, donde mataban, violaban, extorsionaban, bien, amedrentaban a quien se les daba la gana, no tenían pues no autoridad que les haga frente. Entonces, por eso se explica la popularidad de casi el 90% de la población de El Salvador para con Bukele. Eh, es, claro, es lamentable que un sistema democrático de alguna u otra manera se vea debilitado y que también se golpee el derecho de defensa. Eso se tendría que cambiar. Bien, sí, hay aspectos que mejorar, pero dentro de todo, dentro del análisis global, me parece a mí, haciendo objetivo, que las consecuencias positivas de sus políticas de Nayib Bukele son mucho más que las consecuencias negativas. Bien, en este caso, hasta este párrafo, el texto todavía no ha tomado una posición, no ha interpretado, digamos, no acerca de estas potenciales consecuencias que ya se están señalando, porque te están hablando, mira, de consecuencias acerca del régimen de sección que ha implantado Bukele, porque la primera consecuencia que te han señalado es que el número o el promedio de homicidios, de asesinatos ha bajado. Bien, otra consecuencia también implícita es que el Estado de Derecho se ha visto un poco afectado. Entonces veamos el segundo párrafo para ver qué es lo que se señala o se entiende de repente de estas consecuencias, o simplemente si se está señalando solamente las consecuencias, ¿no? A ver, nos dice el segundo párrafo. Ignacio Cano, del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, muestra una preocupación por este tema. Al no existir la presunción de inocencia, no solo se está poniendo fin al Estado de Derecho y ahogando la democracia, sino hace responsable al detenido. Además, todas las políticas de mano dura terminan fortaleciendo a estructuras criminales y tienden a provocar resentimientos en las clases más populares, manifestó. Estas medidas no han estado exentas de cuestionamientos por parte de organizaciones humanitarias, dado que en estos casi 2 años El Salvador ha tenido que reconocer su error y liberar a unos 7.000, o perdón, a unas 7.000 personas. Fíjate tú que se sigue dando datos acerca de las consecuencias de este régimen de excepción. Por ejemplo, se señala que se ha atacado la presunción, no, la presunción, perdón, de inocencia, ¿no? Se ha visto afectada la presunción de inocencia. También se señala que otra consecuencia es que puede o se está terminando por fortalecer estructuras criminales, lo cual a mí no me parece que va acorde con la realidad, pero aquí en el texto se señala eso. También se señala que puede provocar resentimiento en las clases más populares. Ya otra de las consecuencias potenciales. Bien. Y otra de las consecuencias, digamos, del régimen de excepción es que se señala que se ha detenido de forma injusta a aproximadamente unas 7.000 personas a las cuales se le has tenido que liberar, ¿no? Después de juzgarlas y de investigarse, se dieron cuenta las autoridades que no eran criminales. Ahora, respecto a esta última consecuencia, digamos que para ser objetivos ocurre en todos los sistemas judiciales del mundo, ¿no? Aquí mismo, a ver, yo he trabajado para el Poder Judicial, bien, y he podido observar que a veces se equivocaban las sentencias y se condenaba a inocentes. Y después de ciertos años se retractaba o se de alguna manera se reformulaba eh, la sentencia y se le daba libertad. El hecho de que el sistema de justicia falle
es parte de todo el mundo, no existe un sistema de justicia pues no perfecto. Bien. Pero a ver, fuera de eso, fíjate tú, el texto nos está hablando, se está señalando de forma literal y de forma implícita las consecuencias del régimen de sección implantado por Nayib Bukele en su lucha contra la criminalidad. Claro, te da la noción o el texto inclina a pensar que las consecuencias negativas son mucho más que las consecuencias positivas. Eh, bueno, esa es ya, digamos, la intención del autor del texto. Tú puedes estar de acuerdo, no puedes estar de acuerdo. Yo, por ejemplo, como te dije desde un inicio, no estoy de acuerdo. Para mí las consecuencias positivas son mejor que las consecuencias negativas. Es decir, son mayor, o sea, de alguna manera han permitido cambiar la realidad para bien, ¿bien? Eh, a diferencia de las consecuencias negativas, que sí, hay algunas, pero que en cuanto al análisis de la balanza, no, yo le daría más peso a las positivas, ¿no? Como está haciendo aquí el texto, dándole más peso a las negativas. Porque imagínate, pues, ¿no? Aquí en Perú, que vamos en camino a que el crimen, bueno, si ya no estamos, ¿no? Controlados por el crimen, que parece. Se asesina, pues, ¿no? A mototaxistas, a personas que tienen su pequeño negocio, bien, a cualquiera se le extorsiona, a cualquiera, pues, no se le asesina simplemente porque, no sé, ha habido un problema, bien, se roba en cualquier lugar, ya ningún lugar es seguro. Entonces, a que vivas en un contexto así, y comparándolo con el contexto de El Salvador, o sea, preferiría sí o sí el contexto de El Salvador. Bien, pero ya ese análisis, digamos, lo podemos hacer en un debate más profundo y con mayor argumento. Ahora estamos para interpretar aquí el texto y nos vamos con la primera pregunta. A ver, nos dice, el tema central del texto es sobre, ¿cuál sería, por favor, si me ayuda, con esta primera clave? Aquí también tengo una opinión, me dicen la C, la E, pero tengo una opinión de profe La como C. opinión. Ya, muy bien, la C. A ver, pero voy a leer Ujú. la opinión, a ver. Deberían aplicar algo similar acá. Según las últimas estadísticas, hay una violación cada 39 minutos en el país. En el mes de enero registraron más de 88 violaciones y el 68% de ellas, o 62, perdón, son hacia menores de edad. Creo que si no se aplica algo muy drástico, esa situación no cambiará. Sí, en todas las estadísticas sobre, digamos, los diferentes delitos siempre están a la alza, ¿no? O van en esa dirección, lamentablemente, pues. Bien, C, a ver, veamos, la C nos dice, las consecuencias de la estrategia de seguridad ejecutada en El Salvador frente al crimen organizado. En efecto, tendríamos que quedarnos aquí con la clave C, sobre todo porque se precisa bien, ¿no? Las consecuencias. Consecuencias que en el texto se están señalando de manera literal y de manera implícita. Bien, pero corroboremos a ver las otras claves. El éxito del régimen excepcional impuesto por el presidente Bukele no puede ser la clave A porque hay un matiz o hay cierto objetivo que se nota dentro del texto que va por la dirección de decirte que los desaciertos son más que los aciertos de Bukele. Entonces, no puede ser la clave A. Bien, descartes la clave A. B, los reclamos de las organizaciones internacionales contra el incumplimiento de los derechos humanos. Sí, se entiende que hay algunos reclamos, pero en el texto se está focalizando las consecuencias, positivas algunas y negativas más sobre todo. Bien, no solamente las consecuencias ligadas a los derechos humanos. D. La influencia del modelo Bukele en los países latinoamericanos y el enfrentamiento con grupos criminales. Ya esta es una idea secundaria. Se señala en el primer párrafo que el modelo Bukele se está pensando aplicar en otros países, pero es una idea secundaria, no es la idea que se desarrolla en todo el texto. E nos dice las políticas de mano dura implementadas en El Salvador y las malas prácticas
antidemocráticas. Eh, las políticas de mano dura no, el régimen de sección. Y digamos, pues, no, simplemente el régimen de sección y sus consecuencias. Bien, entonces aquí se señalan ciertos tópicos en específicos que no se han tratado en la dimensión total del texto. Entonces, nos quedamos con la C aquí. Nos vamos a la pregunta número 2. Nos dice en el texto la palabra excepción denota. Y claro, excepción refiere no al adjetivo de régimen, de excepción que ha aplicado Bukele. Y ya sabemos que en el régimen de excepción, pues no se ha terminado por afectar un tanto el Estado de Derecho, la presunción de inocencia, bien, y el derecho de defensa, por ejemplo. Entonces, de cierta manera, ¿qué denota, mis estimados? A, B, C, D o E. Según cómo se ha interpretado en el texto, ¿no? Si ya no puedes, digamos, andar libremente sin que te señalen, bien, si no tienes, digamos, esa capacidad para defenderte, entonces te han limitado que la D, me dicen por aquí. La P, Sí, más que la D sería la D, ¿no? Porque de cierta manera se hace referencia a que ya ninguna persona está libre de ser, pues, no juzgada, de ser denunciada. Bien, justamente por las limitaciones de diferentes derechos. Bien, no por simplemente que se perjudique un derecho, entonces la clave B sería más precisa. Bien, no tanto se hace referencia a objetar la Constitución, tampoco al hecho de integrar una banda, ya he dicho que tampoco es un derecho en específico, derechos en todo caso, y tampoco soslayar la cárcel, no es decir, pasar por alto la cárcel, sino excepción más bien denota pues limitar la libertad porque ya de alguna manera no estás libre de andar sin que te señalen, sin que te puedan denunciar, sin que te puedan pues no encarcelar, juzgar, etcétera. 3 nos dice, es incompatible con el texto afirmar con respecto a la declaración de Ignacio Cano que, ¿cuál sería aquí la clave, por favor? A, B, C, D o E. Fíjate que Ignacio Cano en el texto toma posición a favor de quienes critican la política de Nayib Bukele. Bueno, ya Rodrigo me dice la D, a ver, veamos la D. Y la D ¿sí? nos dice, a ver, dice, la vulnerabilidad de de la presunción de inocencia es usual en una democracia. No, esto sería incompatible, entonces sí sería la clave, ¿no? ¿Por qué? A ver, a Bukele se le acusa de antidemocrático. ¿Por qué? Porque de cierta manera ha dejado de lado la presunción de inocencia aparte, perdón, del Estado de Derecho, ¿no? O del derecho de, digamos, de defensa en general. Entonces, se entiende de ahí que la presunción de inocencia es un derecho o es un principio elemental en la democracia. Entonces, en la democracia no puede estar vulnerable la presunción de inocencia. Y aquí lo que te dice la D es, la vulnerabilidad de de la presunción de inocencia es usual en una democracia. No, es usual en una antidemocracia, en un contexto antidemocrático. Entonces, la clave de ese sería la
clave incompatible, porque te están pidiendo a ti una clave incompatible. ¿Por qué no la hace? A ver, la inexistencia de la presunción de inocencia condena a la persona culpable. Claro, ¿no? A la persona la vuelves culpable automáticamente si es que no existe la presunción de inocencia, pues. Entonces esto sería compatible. ¿Por qué no la, profesor? Las disposiciones de mano dura contra los criminales refuerzan su sistema. Eso se ha dicho literal, compatible. B, al prescindir del principio de inocencia transgreden las leyes constitucionales. También porque en toda constitución pues no está estipulado el derecho de defensa. Entonces la B es compatible. Y la E, profesor, las medidas severas conllevan a tener, te dice, una carga emocional en la población. Eso se ha dicho también de forma literal. Estas medidas podrían generar un resentimiento en las clases más populares, te dice el texto. Entonces la clave es compatible. Nos quedamos con la clave D. A ver, nos dice la pregunta 4. Se desprende de la lectura que las personas que fueron liberadas después de ser arrestadas por el gobierno de Bukele, ya, si han sido liberadas, entonces lo lógico es que sean que inocentes, ¿no? Entonces aquí creo que no hay que darle vuelta y la clave correcta sería la A, ¿no? Demostraron en el proceso judicial ser inocentes, por ese motivo han sido liberadas, eso es lo lógico, lo racional. B, volvieron a integrar a organizaciones muy violentas, no, eso no es lógico, pues, ¿no? Porque si han sido liberadas entonces se entiende que ello ha sucedido porque se ha corroborado que son inocentes. Se denunciaron constitucionalmente al Poder Judicial. Eso tampoco está ocurriendo, ¿no? No está fortalecido el derecho de defensa, entonces lo que dice la clave C no es muy lógico. D, cobraron una compensación económica al Estado. Se habla de compensación económica, señores, ¿entiende ello? No, descartas la clave D. Apoyaron al mandatario por los logros conseguidos. No lo creo. Deben ser parte del 10% que no aprueba la gestión de Bukele, porque en el texto claramente se dice que el 90% aprueba el gobierno de Bukele y hay un 10% si difiere que no lo aprueba. Entonces, esas personas que de repente han sido encarceladas un pequeño tiempo o un extenso tiempo por solamente una denuncia verbal o solamente por percepción de las autoridades. Entonces no creo que estén pues no con Bukele. Aunque alguna vez vi un reportaje donde a una madre de familia, a un padre de familia, también al mismo tiempo le preguntan, ¿no? Si ellos están de acuerdo con el gobierno de Bukele a pesar de que había encarcelado a su hijo. Y ellos dijeron que sí, ¿no? Porque a pesar de eso, dijeron, la delincuencia ha disminuido y ahora sí se puede vivir tranquilo. Bueno, es un caso con una paradoja muy extraña, ¿no? Pero puede suceder. En este caso yo no lo veo tan lógico. Bien, entonces aquí en la pregunta 4 nos quedamos con la A. Y la última pregunta, mis estimados, de este texto nos dice... Si en el Perú se implementara el modelo Bukele para luchar contra la criminalidad en el país, a ver, aquí quiero que me ayudes, ¿cuál sería? A, B, C, D o E, por favor. Si se implementa, es- ya, B me dicen por ahí, en el chat me dicen C, si se implementa el modelo Bukele, ¿qué se implementa? ¿El régimen de qué? O sea, es lógica la pregunta, ¿no? La respuesta. A ver, veamos entonces. B, en el país aprobaría favorablemente al mandatario de ese periodo. Mm, no se sabe, ¿no? Porque, o sea, en el país sobre todo siempre andamos bien polémicos porque, o en el sentido de que nos vamos de un polo a otro polo, ¿no? O sea, existe una derecha radical o una izquierda radical, ¿no? Entonces, la clave B no es segura, pero la clave sí, ¿no? Podría establecerse un gobierno de carácter excepcional con régimen excepcional. Entonces la clave C es más precisa que la clave B.
Bien, mis estimados, a ver, antes que nos gane el tiempo, tenemos un texto dialéctico, bien, con un tema polémico también, que yo supongo que aquí, pues, no, si no es 50-50, sería 60-40, acerca de la construcción social del género. Bien, por favor, hay que analizarlo bien para llegar a las respuestas correctas. También al mismo tiempo, 4 minutos para interpretar y marcar las potenciales claves. Son 4:38, 4:42 empezamos. Por favor, analicen.
Bien, chicos, se cumplió el tiempo. Vamos con el texto A entonces primero. A ver, nos dice, la idea de que el género es una construcción cultural domina gran parte de las ciencias sociales contemporáneas, lo cual no sería extraño si no fuese porque se trata de un argumento fallido. Bien, el género es una construcción social, no te dice este texto, es un argumento erróneo. Tal creencia, surgida más por error que por certeza, ha logrado instalarse con absoluta comodidad en disciplinas como la sociología y la antropología, debería decir aquí. Dado el innegable contexto posmoderno en el que se estableció, el constructivismo de género no fue cuestionado. Así el tiempo transcurrió, Girls se hizo leyenda, los estudios culturales y los estudios de género explotaron en Estados Unidos. El posmodernismo se volvió canon. Lacan y Foucault se adueñaron de las facultades de letras. Aconteció el grandioso Social Arts. La antibiología fue norma y el anticientificismo se volvió trend topic, ¿no? Es decir, un tema en tendencia, un tópico en tendencia. Bien, fíjate tú, el autor del texto A o la autora señala que el género no es una construcción social, es un argumento erróneo, te dice. Pero ¿por qué este argumento, esta idea, digamos, establecido dentro de las ciencias sociales, o diría yo también ahora dentro de las humanidades, ¿no? Gracias a diferentes autores que se los toma, digamos, como importantes, como genios, pero que en realidad, se infiere, no lo son, ¿no? Entre ellos Hertz, entre ellos, pues, ¿no? Lacan, Foucault, que son abanderados del posmodernismo o relativismo cultural. Bien, entonces, el argumento, digamos, en esencia de este segundo párrafo, es que estas ideas se han posicionado y se han divulgado gracias a algunos pseudo especialistas o, en todo caso, pues no, estafadores del ámbito académico. Nos vamos al tercer párrafo. Mientras sexo se refiere a diferencias anatómicas entre macho y hembra, género atiende a sus atributos comportamentales, macho rígido, hembra sensible. ¿Dónde habitó entonces el error? El problema del constructivismo de género se implanta a nivel de la explicación, no al de los hechos. Sostener que la cultura explica la variabilidad de género implica aceptar que la biología es universal. Es decir, que no existen diferencias fisiológicas entre un masái africano que combate con leones y una norteamericana adolescente fanática de Hello Kitty. Por ello, para poner en cuestión al constructivismo de género, bastaría con demostrar que la biología puede explicar por qué, en promedio, los hombres son rígidos y las mujeres sensibles. ¿Qué quiere decir este último párrafo? Bueno, el autor está señalando que los constructivistas de género dejan de lado a la biología, no la toman en cuenta, dicen que el género solamente se basa en el concepto cultural o en la cultura, y entonces eso va en dirección contraria al sentido común, te dice, porque nosotros vemos que la biología en tendencia, digamos, ¿no? O estadísticamente, nos dice que los hombres son pues no más fuertes que las mujeres. Eso no quita que existan mujeres más fuertes que algunos hombres, ¿no? Pero esa es la tendencia, esa es la regla, te dice. No es una ley, pero es una regla. Bien, entonces claramente el texto ha argumentado a favor de que el género no es una construcción cultural. El género también tiene una base biológica, se infiere para el texto A. Veamos el texto B. Nos dice, el sexo es la interpretación social y cultural del conjunto de características biológicas, anatómicas, fisiológicas y cromosómicas que diferencian a las personas, mientras que el género engloba a las características que social y culturalmente se atribuyen a los varones, a las mujeres y a las personas en general.
Es decir, el género es una construcción social. Fíjate tú, es una idea contraria al texto A. Nos vamos al segundo párrafo, nos dice, de esta forma, por ejemplo, se señala que el hecho de que las mujeres sean usualmente asociadas a la delicadeza, la sensibilidad, la cosificación sexual o la maternidad, y los varones a la fortaleza, la rudeza, la racionalidad, la vehemencia sexual o la autonomía, no se debe a su condición sexual natural, sino fundamentalmente a su género, es decir, a cómo son educados y socializados desde su nacimiento y a lo largo de toda su vida. Ya, aquí digamos que el autor o la autora está argumentando a favor de que el género es una construcción social porque todos estos roles asignados a lo femenino y asignados, pues, no, a lo masculino, son enseñados, digamos, son producidos en la sociedad, en la cultura, mas no responden a una cuestión biológica. No responden a una cuestión innata, a una cuestión, pues, no natural. Ya digamos que eso incluso lo puedes poner en duda con la demencia sexual, ¿no? O con la cosificación sexual, lo puedes discutir, pero es discutible, ¿no? Es discutible, pero no con la maternidad, pues, ¿no? O sea, mm, es ilógico, o sea, por sentido común, naturalmente, bien, biológicamente, las únicas que pueden, digamos, desarrollar maternidad son las mujeres. Entonces, esta no es una cuestión cultural, ¿no? Es una cuestión, digamos, innata, una cuestión biológica. Creo que aquí sí no hay ninguna discusión. En todos los demás, digamos, aspectos, en todos los demás, pues, no conceptos, podríamos discutir, pero en la maternidad, o sea, por sentido común, ¿no? Las mujeres son las que desarrollan maternidad. O sea, es imposible que un hombre desarrolle maternidad. Pero bueno, es el argumento de las personas que señalan que el género es una construcción social. Bien, nos vamos al tercer párrafo. Nos dice, en ese sentido, el género es una construcción social y cultural que responde al conjunto de atributos y roles que se les asignan a las personas a partir de una lectura de su sexo. Se trata de características económicas, sociales, psicológicas, jurídicas, políticas y culturales que no deben ser consideradas como naturales, sino que son propias de una cultura y pueden cambiar con el tiempo. Ya, la maternidad no va a cambiar con el tiempo, no puede cambiar con el tiempo. Eso es ilógico, va contra el sentido común. O sea, la maternidad siempre va a estar ligada sí o sí a el género o el sexo femenino. Bien, lo otro puedes discutirlo, pero la maternidad no, por ejemplo. Cabe señalar que el género no solamente implica una diferenciación entre lo estimado como femenino y lo considerado como masculino, ya que establece una jerarquía entre ambas identidades y categorías, dado que los valores y atributos asociados a lo masculino suelen ser más valorados que aquellos asociados a lo femenino, lo cual respondería también para este autor o autora a, digamos, una valoración estrictamente cultural. Bien, una valoración donde, digamos, no puede entrar en esa ecuación explicativa la biología. Bueno, entonces para este texto, el género es una construcción social, ya sabemos cuáles son sus argumentos, porque los conceptos ligados, pues, no al género son estrictamente culturales. Bien, y son producidos en la cultura, son producidos por los seres humanos de manera, digamos, artificial, no son naturales, ¿no? En cambio, para el primer texto, el género no es una construcción social porque también tenemos que tener en cuenta la biología y porque esa idea ha sido divulgada, ha sido pues no establecida en ciertas carreras universitarias o en ciertas ciencias a partir de investigadores que en realidad no lo son, o sea, a partir de pseudoacadémicos o pseudoinvestigadores. Bien, entonces a partir de esas ideas nos vamos a la primera pregunta y la primera pregunta nos dice...
La controversia entre ambos textos gira en torno a cuál sería aquí la clave, por favor, si me ayudan. A, B, C, D o E, por favor. La E, con duda, a ver, nos dice, la construcción social y cultural del género. Sí, no. Se habla aquí sobre si el género está construido socialmente y culturalmente o no. O si de alguna manera, pues no. eh, pero a ver, a ver, a ver, a ver. Sí, Profesor, es ¿no el podría ser foco. la A? Lo que pasa, lo que pasa es que la polémica va en el sentido de verlo como una construcción social o no, porque ya se ha establecido que el género, bueno, desde mucho antes el género, y desde ahí se parte también para que se argumente, que el género tiene pues no una base biológica, pero ahora con los estudios pues no actuales, supuestamente más sólidos, o supuestamente estudios científicos, se debate a partir como se ha visto aquí en el texto, más el tópico de si este género, o lo que llamamos género, es social y cultural. Bien, entonces la clave en este caso sería un tanto más preciso. La A, no tanto porque lo que se está debatiendo en sí es si justamente en específico es social y cultural. Bien, se entiende desde anterior tiempo que ha sido pues no más biológico, natural. Bien. Entonces, por esa razón, preferimos la E antes que la A. B nos dice la apreciación femenina del género social. No, sobre la construcción social o cultural del género. La reconstrucción, no, la construcción, ¿no? Entonces la C se descarta. D, las características sociológicas, no, porque ya si hablamos características sociológicas nos estamos refiriendo, pues, ¿no? A de repente la rama de la sociología o a la aplicación de la ciencia, sociología. Y en este caso, el tópico es acerca de la construcción social y cultural del género. Nos tendremos que quedar entonces con la clave E, mis estimados. A ver, nos vamos a la segunda pregunta. En el texto A, el término universal connota. A ver, nos vamos a el texto A y nos dice lo siguiente. Sostener que la cultura explica la variabilidad de género implica aceptar que la biología es universal. Es decir, que no existen diferencias fisiológicas. Ah, ya, entonces, universal hace referencia a que la biología sería igual para todos. O sea, que la fisiología humana sería la misma en todos, sin importar género, por ejemplo. Entonces, universal hace referencia, pues, no a un concepto que te da la noción de igualdad. Aquí ha habido un error de tipeo, pero a ver, están las claves. ¿Qué concepto te da esa noción de La, igualdad? ¿Cuál, cuál sería la clave? la B. La B, B. muy bien, ¿no? Homogeneidad, muy bien, ¿no? Universal hace referencia ahí a homogeneidad, a que hombres y mujeres tengan, pues, ¿no? La misma biología. No a grandeza, no a sistematicidad, habilidad, ni heterogeneidad, que más bien es el antónimo. Nos quedamos aquí con la clave B sin ninguna duda. 3 te dice, respecto de lo sostenido en el texto A, es incompatible A, te dice señalar que, bueno, el texto A está en contra de la idea de que el género es una construcción social, ¿no? Es el tópico en específico que estamos observando que se está debatiendo y el texto A te ha dicho, no, no es una construcción social. Entonces, respecto a ese texto, ¿cuál sería la clave incompatible? Para él, la biología entre hombres y mujeres sería igual, no, ¿verdad? No sería, habría diferencias. Entonces, ¿qué sería incompatible? El constructivismo de género comete el error en el nivel de la explicación, eso lo hice de forma literal, no es incompatible.
D, para rebatir el constructivismo podemos apelar a la explicación biológica. Eso también forma parte de su argumento, no es incompatible. C, Lacan y Foucault son dos macaneadores paladines del posmodernismo. Son dos macaneadores, es decir, mentirosos. Bien, paladines, es decir, pues líderes del posmodernismo. También se entiende en el texto. Compatible, no puede ser la clave. Un masái africano es diferente a una norteamericana adolescente común. Sí, su biología va a ser diferente según el texto A. A. Un soldado apto para la guerra no se diferencia en absoluto de una actriz. No, pues sí va a haber una diferencia biológica para el autor del texto A. Entonces aquí hallamos la incompatibilidad en la clave A, mis estimados. 4 nos dice, para el autor del texto B se infiere que el género, para el autor que te dice que el género es una construcción social, ¿cuál sería la clave? A, B, C, D o E. B, me dicen, a ver, puede ser diferente en Alemania en comparación con Perú. Sí, porque el género es cultural, porque el género cambia de sociedad a sociedad. Entonces, como el género se construye en cada sociedad, puede ser diferente, pues de lugar en lugar. La clave B es la clave correcta. Muy bien, mi estimada Maritza. Cambia de tiempo a tiempo, pero no de lugar a otro lugar, sí cambia de lugar a lugar también. Tiene base biológica que difícilmente se puede contrarrestar, no, para el texto B no tiene base biológica. Es único en el planeta, no, no es homogéneo, es heterogéneo. Bien, para el texto B digo. ¿Es un concepto estándar solo para la actitud de las mujeres? No, no es un concepto estándar convencionalizado. Puede cambiar, cambia. Entonces no sería estándar. La clave B sería la respuesta correcta. Bien, chicos, para terminar con este texto, nos dice, a partir del texto B, si los atributos asociados a los masculinos no fueran más valorados, señores, ¿cuál sería la clave? A, B, C, D o E. Me dicen, a ver, no habría una jerarquía entre lo masculino y lo femenino. Claro, porque en el texto B se dice que existe una jerarquía entre lo masculino y lo femenino, porque los atributos asociados a los masculinos son más valorados. Entonces, si no hubiera esa valoración, no existiría la jerarquía. Entonces, la consecuencia es lógica, la consecuencia no es racional. La clave A sería la respuesta. Bien, mis estimados, a ver, nos ha ganado ahora el tiempo. Nos vemos dentro de 2 horas, ¿verdad? Las 7 para lectura de diario. Bien, hasta las 7 de la noche, mis estimados.